Tenemos hoy la visita del licenciado de Sociología, Pablo Meneses, que tuvo, eso sí que la amabilidad de venir a conversar con nosotros, a compartir esta instancia. Es investigador y su línea de investigación más fuerte es en educación, en trayectorias educativas, así que justamente en el marco de todo lo que se venía conversando del Congreso, creo que dimos a través de contactos con la persona indicada para poder hablar del tema de trayectorias y de los problemas de la educación. Así que muy bienvenido, Pablo. Buenas tardes a todos, a muchos los conozco, así que hola. Yo, como bien ya dijeron lo peor de mí, que es que soy sociólogo, además soy reincidente porque hice posgrados en sociología, como si no me alcanzara solo con el grado. Entonces, mi forma o mi aproximación a ver la educación y concretamente la desigualdad educativa muchas veces es distinta a la de ustedes, en general es distinta a la de ustedes, y yo suelo aprender mucho más de los docentes y de la formación docente de lo que suelo aportar. En esta instancia en concreto, en el marco del Congreso, justamente vino esta invitación a reflexionar sobre trayectorias, y hace bastante tiempo tengo algunas preguntas para la formación docente en general, que creo que calzan bastante bien en las reflexiones que en teoría nos invita el Congreso a hacer, y que en realidad son cosas que desde esta mirada de la educación estamos viendo como varios colegas de manera bastante consistente, y que no estamos viendo como respuestas o debates en general. He tenido la suerte de ser consultor para varios gobiernos de la educación, los últimos 3 por lo menos, además de ser consultor para otros gobiernos de la educación y para organismos internacionales regionales, y más o menos tengo una idea de qué están discutiendo en términos generales muchos de ellos, y hay cosas que yo no veo que se estén discutiendo acá, o por lo menos no me doy cuenta que en Uruguay se tenga una mirada tan clara de estos problemas. Entonces, en realidad, yo lo que vengo a plantearles son 4 preguntas a la formación docente, por plantearlo de alguna manera, que son como 4 aspectos centrales que estoy observando, que en general no estoy viendo como mucha respuesta o reflexión al respecto. Son estos 4 puntos que más o menos estoy señalando, que tiene que ver con la dinámica demográfica. O sea, ahí sabemos que están pasando cosas, pero no hay reflexiones específicas sobre las consecuencias que tiene, entre otras cosas porque escuchamos que pasa, pero no sabemos cuándo va a pasar, y ese es un problema. El segundo problema que tenemos es qué debería cambiar cuando se piensa la educación como trayectoria. Nos plantean pensar la educación como trayectoria. ¿Qué implica eso? ¿Implica cambiar la mirada, el foco, la unidad, el sujeto? ¿Qué en concreto? La tercera pregunta tiene que ver con qué significa la obligatoriedad de la educación media superior. Esta pregunta parece tonta, pero no lo es, porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, la educación media superior es obligatoria desde el 2008. O sea, en términos generales ya son casi 20 años, y sin embargo no ha cambiado tanto en el sistema educativo en relación a lo que debería implicar esa obligatoriedad. O por lo menos no en relación a otros sistemas educativos de nuestros vecinos. No estoy hablando ni siquiera de Finlandia, ni mucho menos. Y por último, ¿qué tipo de aportes podría realizar la Universidad de la Educación? Entiendo que es un debate que se está dando, pero además entiendo que en el marco del Congreso son como algunas preguntas que podrían ayudar por lo menos a discutir un aspecto central que va a ser concretamente el de hoy, que tiene que ver con formación docente. Mañana, como saben, vamos a tener otro encuentro en Barrio Zamorín, que va a ser más abierto a todo el público, y ahí la idea es discutir sobre trayectorias y desigualdad. Si bien esta charla va a tener un poquito de eso, yo quisiera que pudiéramos orientarnos concretamente al espíritu de la formación docente y concretamente estas 4 preguntas sobre cómo los profesores deberían o podrían estar pensando en esto. Para cada uno de los temas les voy a hacer una pequeña introducción sobre cosas que nosotros estamos viendo, que nos parecen como importantes, o por lo menos el marco en el cual habría que tener cierto cuidado. Voy a empezar con la cuestión demográfica, cómo afecta la dinámica demográfica al sistema educativo. Nosotros lo que estamos viendo, y esto es 1960-2025, es básicamente la tasa de fecundidad, que es cuántos hijos promedio tiene cada mujer. Nosotros lo que estamos viendo es que en realidad en todo el mundo esas tasas están descendiendo de manera muy significativa.
En 1960 teníamos en promedio 5 o 6 hijos por mujer, hoy estamos teniendo en el promedio de más o menos 2 o 3. Y esa tendencia tiene mucho que ver con primero está pasando en todo el mundo, independiente del nivel socioeconómico, pero en los países de mayor nivel socioeconómico está ocurriendo antes y de manera más fuerte. Por ejemplo, nosotros en la actualidad somos uno de los países, que es la punteadita azul oscura, somos uno de los países que tiene menor nacimientos por mujer. O sea, en la actualidad tenemos cerca de 1,9, cuando la tasa de reemplazo se considera 2,1. Esto uno dice, siempre lo escucha y hasta acá dice, ¡guau, qué terrible! 1,9, 2,1. Pero ¿qué significa concretamente? ¿O cuál es la traducción y para cuándo? Que esa es la pregunta que a mí me parece más interesante. Lo primero que hay que entender es cuándo cae en Uruguay fuertemente la natalidad. Y empieza más o menos en el 2016 y 2017, aunque no es, o sea, ya venía la tendencia desde los 80, pero en el 2016 y 2017 pasa algo bastante revolucionario que genera un cambio significativo en la natalidad, asociado básicamente al chip subcutáneo. O sea, eso concretamente se concentró muy específicamente en nacimientos en mujeres jóvenes, básicamente erradicándolo como casi ninguna política pública hemos visto jamás. Entonces eso precipitó una tendencia que en realidad probablemente fuera a ocurrir en 10, 15 años, se nos adelantó y básicamente matamos la natalidad casi 10 años antes. ¿Cómo se ve esto en la actualidad? Y ustedes me dirán qué tiene que ver con el sistema educativo. Les voy a mostrar cómo se ve en la actualidad este efecto a nivel escuela. Lo que les voy a mostrar es un mapa que armé hace un tiempo, que básicamente es la evolución de la matrícula de 2010 a 2024. Acá lo que van a ver básicamente es todo el país y van a ver circulitos verdes, porque la primera imagen que vamos a ver es 2010. Cuando cargue. A medida que va a avanzar el tiempo, lo que va a pasar con el circulito es, se va a agrandar o se va a achicar si esa escuela en concreto recibió más o menos matrícula. Entonces vamos a ver a lo largo de 2024 qué ha pasado con la matrícula de 2010 a 2024, que no es un periodo muy extenso de tiempo en las escuelas. ¿Cómo se ve ese efecto en la actualidad en las escuelas? Fíjense, estas son todas las escuelas en el año 2010. ¿Ah? Todas se ven en verde, porque básicamente en 2010 quiere decir que todas tenían como la matrícula base a partir de la cual, la que tenían en ese momento. Miren a 2024, acuérdense, cuando se agranda y se pinta de azul, quiere decir que la matrícula, cuando va en azul quiere decir que la matrícula se achica, cuando se agranda el círculo y se pone en rojo. Miren de 2010 a 2024 qué pasa con los centros educativos. Uno lo que observa en términos generales, cuando ve eso en relación a 2010, es que la mayoría de los centros educativos de primaria en la actualidad se están vaciando, pero se están vaciando fuerte. Y está existiendo concentración de matrícula en algunos centros concretamente más urbanos. Este efecto es irreversible, es como se los mostré, de esto no volvemos atrás. Y ya estamos empezando a ver cómo se está empezando a ver solamente en 10 años, vuelvo a mostrarlo. Esto es 2010. Voy a acercarme a Tacuarembó como para que todos tengamos más idea. Fíjense lo que pasa de 2010 a 2024 nuevamente. La mayoría de los puntitos azules que desaparecen son cuestiones rurales o semirurales, pero incluso también pequeñas localidades. Y lo curioso de este efecto es que, por ejemplo, cuando yo miro solamente a los pobres, esto también pasa. Y si miro solamente a los ricos, que en general era donde solía pasar, también pasa. Es decir, es un efecto persistente que ya llegó a primaria el problema de que la caída demográfica se esté manifestando y haya caído concretamente en 2017. Lo que estamos diciendo es, hay muchísimas menos horas docentes en la vuelta que en la actualidad le está pegando principalmente a primaria. Que por algunas características que ahora vamos a discutir, y es una de las preguntas que me gustaría hacerles, no pega todavía en educación media, o en educación media va a ser mucho más difícil de atajar. Porque a ese efecto de menos nacimientos se le opone otro efecto, que es cada vez más matrícula y cada vez más inclusión. Entonces, ¿qué está pasando en el fondo?
En el fondo está pasando que por un lado cada vez tenemos más estudiantes adentro del sistema que antes no había, pero al mismo tiempo tenemos cada vez menos nacimientos. Entonces esas dos líneas que van en un sentido contrario generan un problema a muy corto plazo que se los voy a mostrar. Esto es en la actualidad la cantidad, esto era en 2020, es en la actualidad, la cantidad de personas de 17 a 25 años que hay en Uruguay. Estas son la cantidad de personas que no terminó el liceo y estas son las que sí terminaron el liceo. Como ven, en la actualidad hay menos personas de esta edad que terminaron el liceo que personas que terminaron el liceo. ¿Qué significa esto para los docentes? Que toda esta cantidad de gente que está fuera del sistema educativo, mañana si logra entrar como ha venido entrando durante las últimas décadas, son más horas docentes, más trabajo. Entonces, en la medida que egresan más docentes de más centros de formación, porque ingresan más, en teoría deberían necesitar más horas docentes, que son justamente lo que va a pasar hasta acá. En este punto se va a empezar a cruzar y vamos a tener más acreditados de los que no tenemos. Pero el problema es que cada vez nacen menos. Entonces lo que va a empezar a pasar es que cada vez tenemos menos gente y vamos a tener menos horas docentes para menos gente. Pero muchas menos horas docentes. Por ejemplo, en el 2034 es el último año donde la cantidad de horas docentes va a subir. Para el año 2035, tener, por ejemplo, un 5% más de acreditación no significa más estudiantes, significa menos. ¿Por qué? Porque las cortes cada vez son más chicas. Entonces, al ser cada vez más chicas, en la medida que se siga incluyendo, no importa que se acredite más. Hay menos gente. Y menos gente son menos horas. ¿Cuántas menos horas? A 2040 más o menos esto. Estas son las horas totales que se precisan en ciclo básico actualmente, 2024, y estas son las que se necesitarían en 2040. Estas son las de bachillerato que se necesita actualmente, estas son las que se necesitarían en 2040. En promedio se perdería más o menos por unidad, por asignatura, esta cantidad de horas. Estamos hablando de que acá están todos, matemática, inglés, lengua, literatura, optativas, etc. De hecho, armé una tabla sobre el porcentaje de aproximadamente cuántas horas pierden cada una de las asignaturas, donde cada asignatura pierde más o menos en función de su carga actual. En promedio, dentro de 20 años, vamos a estar perdiendo 39% de las horas que actualmente existen y se reparten. Entonces, mi primera pregunta en relación a la demografía es cómo afecta la dinámica demográfica del sistema educativo. ¿Cómo se va a combatir el desempleo desde formación docente? Porque de acá a 20 años van a haber más egresados y ¿dónde van a ir a trabajar? Entonces esa es una pregunta que hay que hacer la formación docente, es ¿hacia dónde va a empezar a mirar? ¿Cómo tiene que cambiar la formación docente? ¿Esto qué implica? O sea, implica que hay que dejar de hacer qué cosas. ¿O habría que cambiar qué? Trabajar de a dos, por ejemplo, trabajar por macroáreas y no por asignaturas, por ejemplo. Porque, por ejemplo, va a ser muy difícil convencer a un profesor de historia que vaya por muy poquitas horas a Bichadero, 3 horas desde Rivera. O sea, va a ser imposible convencerlo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a ampliar el sistema híbrido de conexión por Ceibal? ¿O los docentes van a tener que ir adaptando eventualmente la formación para, por ejemplo, ir en macroáreas como hace la educación media básica rural en la actualidad? Son en realidad preguntas, de nuevo, no tengo respuestas, simplemente estamos viendo un fenómeno demográfico donde estamos viendo aproximadamente una pérdida de 40% de horas, estamos viendo que ese efecto ya le está pegando a primaria. Entonces, de nuevo, la primera pregunta vendría siendo esta. No la vamos a contestar ahora, me gustaría desarrollar las 4 y que después podamos discutirlas, pero en primera instancia este es el primer mojón, me parece. ¿Cómo se está preparando formación docente para dentro de 20 años tener aproximadamente 1/3 menos de horas? Que es un montón. Imagínense, en la última rendición hubieron poquitas horas y se sintió, imagínense, 30% menos. La segunda cuestión que tiene que ver bien con el Congreso de Educación tiene que ver con la mirada de las trayectorias. O cómo hay que pensar la educación cuando se piensa desde trayectorias.
Porque acá también cambia un poquito la mirada o cambian ciertas cosas en relación a lo que uno piensa. Lo primero tiene que ver con cómo pensamos nosotros el sistema educativo. El sistema educativo nace de ese modo. Tenemos una primaria que era universal, producto del proyecto bareliano de la escuela laica, gratuita y obligatoria, que era un agente universal en todo el territorio. Ya entre 1876, que empieza la reforma bareliana, hasta 1920 y pico, es decir, incluyendo el militarismo, el primer vallismo, el Alto de Viera, más o menos el incremento presupuestal fue de 600% solamente en ese primer periodo para descentralizar esa primaria que era parte de un proyecto civilizatorio. Eran las monjas vallistas de la modernidad que caían a todo el país justamente a llevar la escuela pública. Entonces, con esa vocación generamos una primaria universal. Ahora, secundaria no la creamos a partir de primaria, la creamos a partir de la universidad. Cerca de 1890 la universidad se da cuenta que hay un puente acá que no funciona y adopta el sistema de bachilleratos francés, que en realidad era una especie de preparatorio, y crea el vestibular. De hecho, este se guiaba y esta es Ludelat. Se parecen mucho justamente porque están uno atrás del otro. O sea, esto estaba pensado de esta manera. Era el preparatorio para ir acá. Entonces, en realidad era un filtro. No fue pensado como la primaria, como esa institución universal. No, fue pensada para elegir y preparar a los que iban acá. Y después, por último, y esto es lo curioso, la UTU, esta es la UTU Central, nace como un reformatorio. Era básicamente vos caías con el gamberro, el pillo, el menor de edad, que se había portado mal, entregabas la patria potestad del Estado y entraba en una especie de régimen militar donde aprendí un oficio. Figari después transforma eso en lo que se llamó la Escuela de Artes y Oficios, eventualmente pasó a ser la Escuela Industrial y casi 100 años después llega a ser primero el ciclo básico y eventualmente el bachillerato, que genera continuidad. Y este es nuestro sistema educativo actual, que ha crecido y ha generado esta forma a partir de esos arreglos institucionales. Nosotros hoy tenemos un ciclo educativo donde en inicial tenemos 2 años obligatorios, donde generalmente el niño va con una maestra y un asistente, o un auxiliar. Después pasa 6 años de primaria, donde básicamente tiene un referente durante toda la jornada escolar. De ahí pasa al ciclo básico, donde tiene una ruleta de profesores a lo largo de módulos de 40 o más, ¿no? Más o menos tiene 13, según el programa, ¿no? Pero entre 13 y 14. Después pasa al bachillerato, pero en realidad cuarto se parece muchísimo al ciclo básico. Nadie entiende todavía por qué cuarto se parece tanto, pero es bachillerato. Y después pasas a quinto, donde es todo distinto. Podés ir a uno, a otro, pero según qué decisión tomás, sí o sí te estás casando con alguien. Y después irte para el otro lado es muy complicado. Y después pasás a un sistema que no tiene nada que ver, porque generalmente es semestral, que es la UDELAR, donde está el 80% de la matrícula. Generalmente tenés un tutor, son por semestres de teórico práctico. Es decir, el sistema, si nosotros lo pensamos como una pista sobre el que corren personas, no está pensada en función de esas personas. Está pensada y fue creada en función justamente del trayecto institucional y de la evolución de las instituciones. Una primaria universal, con poco personal docente que podía estar en cualquier lado. De hecho, la educación rural tiene multigrado, es decir, con una maestra arreglás un montón de cosas. Una educación media pensada en el sistema de cátedras de la universidad del siglo XX, antes de que la universidad tuviera sistema de semestres. Pensada incluso en las cátedras de aquel momento. Cuando uno piensa en las orientaciones de quinto y de sexto, es más o menos lo que ves. Y pensada justamente con una lógica preuniversitaria. Ahora, ¿qué pasa? Eso tiene un problema porque construyó, por un lado, un sistema educativo y por otro lado también tenemos un sistema de protección en infancia y adolescencia, que son CAIF, centros juveniles, INAU, policlínicas de ACE y todos dispositivos del resto de la matriz de bienestar en infancia y adolescencia. Y estos sistemas están divorciados, de hecho. Entonces, el divorcio de estos sistemas generan que, si bien le hemos puesto muchísimas cosas al sistema educativo,
como programa de vacaciones, programas focalizados, programas de alimentación, Ceibal, programas de becas, etcétera, etcétera, seguimos teniendo serios problemas educativos. Por ejemplo, tenemos un sistema, o es lo que creamos, un sistema estandarizado que pierde entre la primaria y la educación media básica el 2%, entre la educación media básica y la educación media superior el 20%, y entre la educación media superior y la educación superior 56%. Entonces, ¿qué generamos? Un sistema desestandarizado. Ahora, ¿qué pasa cuando se caen y los mandamos al sistema desestandarizado? Cuando funcionan, los volvemos al sistema estandarizado. ¿Y qué pasa? Se vuelven a caer de nuevo. De nuevo porque estamos pensando en programas y en instituciones. No estamos pensando en pibes que entran siendo niños, que cursan siendo adolescentes y que salen siendo adultos. Y esto tiene consecuencias básicas claras, bien claras. Se las voy a mostrar de este modo. Esto es el calendario de acreditación del bachillerato. ¿Cómo se lee esto? Se lee de este modo. A los 17 años nadie termina el liceo. A los 18 años, cerca del 11% termina el liceo. A los 19 años, en total, casi el 30%. A los 20, el 40%. A los 21, el 40 y poquito. Y después de ahí en adelante, cada año es menos la gente que acredita. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una ventana de tiempo para terminar el liceo. Yo no puedo terminar el liceo a los 50 normalmente. En términos de política pública general, yo tengo una ventana muy acotada de tiempo en la cual tengo que actuar si quiero una acreditación. Ahora, ¿qué pasa en esta ventana? Al mismo tiempo, y en todos los hogares de origen, los pibes se están yendo de la casa. Al mismo tiempo, y en todos los hogares de origen, los pibes están eligiendo vivir en conyugalidad. Al mismo tiempo, y en todos los hogares de origen, están teniendo hijos. Al mismo tiempo, y en todos los hogares de origen, y este de hecho es bastante uniforme, están tratando de trabajar, porque tienen 18 años, 17 y se quieren emancipar o quieren salir el fin de semana sin pedirle al padre plata o lo que sea. Entonces, nosotros no estamos teniendo en cuenta dentro de la trayectoria o de cómo generamos el régimen de aula todas estas cuestiones de crecer, que en realidad no tienen que ver con vulnerabilidad, no tienen que ver con nada, tienen que ver con crecer. ¿Cómo está atajando la formación docente el crecer? ¿Hay una sensibilidad particular entre la educación de media básica y media superior que considera que los estudiantes tienen más autonomía o que incluso tienen otro régimen de vida o que pueden tener muchos otros eventos vitales que está pasando al mismo tiempo? Por ejemplo, eso implica pensar el sistema educativo desde transiciones y desde trayectorias. No pensar el sistema educativo a partir de la primaria del siglo XIX, que de repente cae la secundaria del siglo XX, que era preuniversitaria, entonces tengo que ponerlas juntas y los pibes tienen que pasar no importa cómo. Pensar en trayectorias implica pensar, bueno, si yo tengo muchos gurises corriendo, ¿realmente es una buena idea que en la mitad de la pista haga un pozo y una montaña? A priori no. Esa es la diferencia de cómo se piensa en trayectorias. Un tercer tema tiene que ver con la obligatoriedad de la educación media superior. O una tercera pregunta tiene que ver con la obligatoriedad, que les dije que para mí no es trivial, pese a que hace 20 años que estamos en este escenario. Como les dije, en realidad, inicialmente nosotros teníamos solamente la educación primaria obligatoria. Y así fue básicamente desde 1876 hasta 1971. ¿Qué pasa a ser obligatorio también el bachillerato? Es decir, de los 150 años que tiene nuestro sistema educativo, casi 100 años solamente fue obligatoria la primaria. Y esto marcó a fuego la formación docente en primaria y al docente de primaria en relación a la vocación del maestro. Un maestro tiene que incluir, fin. La escuela incluye, busca, etc. Ese mismo espíritu en secundaria es distinto, porque secundaria nace distinto, se crea distinto, se forma distinto y estructuralmente crece distinto. Siempre creció con una perspectiva mucho más montevideana, entre otras cosas, por eso recién se descentralizó en 1997. O sea, cuando uno piensa lo que demoraron los SERP en relación a los IFD, es una locura. El IFD se descentralizó en 1930.
el SERP recién en 1997 y en el medio de una tormenta política de resistencia muy fuerte. Justamente, esa es como una mirada mucho más universitaria y academicista que solía tener el IPA y la formación docente sobre secundaria. El problema es que cuando nosotros dijimos que todo es obligatorio, siempre pensamos o de alguna manera creímos que eso implicaba esto. Como que el objetivo de la educación formal obligatoria es ir a la universidad o a un estudio terciario. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el objetivo de la educación formal obligatoria tiene que ser ir a un subsistema superior? Ese no es el fin del sistema educativo. O sea, no es prepararte para el próximo nivel. O sea, no puede ser que el final de lo que hemos dicho que es obligatorio sea solamente prepararte para el próximo nivel. ¿Qué más te doy que te sirva fuera de ese otro nivel? ¿Y qué tanto énfasis hago en eso? ¿O qué tan concentrada está mi currícula en eso? Porque en la actualidad el sistema de filtro sigue funcionando y funciona de manera increíblemente poderosa. O sea, el filtro en Uruguay está armado como si todavía siguiéramos en la primera mitad del siglo XX. Cuando uno piensa que de 100 niños que entran en primaria, solo 50 terminan la educación formal obligatoria, es un montón. O sea, estamos diciendo que seguimos con un sistema selectivo que logra limpiar el 50%. Pero esto no tiene que ver con que no hayamos hecho esfuerzos. Miren que hemos hecho esfuerzos increíbles a lo largo de todas las décadas y hemos revisado programas y no es que siempre tuvimos el mismo espíritu de tratar de ir por acá o por allá. No. Hemos hecho o tenemos mucha densidad de política pública, política educativa destinada a todo esto. Sin embargo, y pese a toda esa densidad y a todo ese incremento presupuestal, toda la descentralización que hemos logrado de todos los niveles en todo el país, e incluso hemos metido, esto es muy interesante y esto no se dice mucho, esto es el ciclo PISA. Nosotros en 2003 cuando hicimos la primera prueba PISA, fuimos el segundo o tercer mejor país de América Latina. Pero en ese entonces teníamos más o menos al 16-17% de los gurises de 15 años afuera del sistema. Nosotros a lo largo de todos estos ciclos, el 2003, 6, 9, 12, 15, 18, 22, logramos incluir gente adentro del sistema. ¿Cuánta o qué? Está en amarillo. Es decir, esta gente en este ciclo no estaba, esta gente en este ciclo no estaba, esta gente en este ciclo no estaba y así sucesivamente. Y pese a que incluimos de los sectores más vulnerables, el puntaje PISA se mantuvo. ¿Qué quiere decir esto? Que logramos incluir a los demás abajo y enseñarles igual que los que estaban. Esto no quiere decir que hayamos mejorado, es verdad, no mejoramos, pero incluir y que no empeore es un logro del sistema educativo. Porque quiere decir que una vez que entras, incluso entrando de abajo, alcanzás niveles similares a los del resto de la población. Pero pese a eso, y pese a todas estas ventajas, este es Uruguay en 1980-90 en acreditación del bachillerato. Estaba cerca de Brasil, cerca de Paraguay, cerca de Chile y Argentina. Si fuera más para atrás, Uruguay incluso está encima. Pero hoy por hoy Uruguay es uno de los que está más abajo. De hecho, la predicción es que en los próximos 10 años, con suerte, nos vamos a parecer a Brasil, Paraguay y Argentina, a quienes éramos parecidos hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque nuestro filtro sigue intacto. Estos países lo desarmaron. ¿Cuándo? A mediados de los 90. Hicieron desastres gigantes y se equivocaron mucho. Pero, a diferencia de Uruguay, que mantuvo institucionalmente a ANEP bastante igual, estos países no. Barajaron, dieron de nuevo y lograron romper la educación para qué. O sea, la educación media superior o el final del sistema educativo tiene que ser preparar para el próximo sistema educativo. La respuesta en estos países es que no, básicamente. Para que vean lo trágico que es en Uruguay, nosotros siempre vemos la desigualdad educativa de esta manera. Y es verdad. Cuando vos vas a los hogares más pobres, donde entran 7.000 pesos por mes, solamente termina el 10%. Cuando vas a los hogares más ricos, donde entran 92.000 pesos por mes por persona, termina casi el 90%. Pero en realidad, cuando vemos los hogares intermedios, o sea, los que en teoría deberían ser medios altos,
el 50% no termina. Es decir, ¿qué pasa en un sistema educativo donde incluso para la clase media y media alta, terminar el sistema educativo es una moneda en el aire? Claramente no son solamente los factores socioeconómicos que están pesando. La hipótesis que tenemos es, primero, que no estamos observando la perspectiva de las trayectorias. Es decir, en un momento vital, nuestro sistema educativo sigue exactamente igual que a mediados del siglo XX, diseñado para filtrar justo en el momento donde empiezan a explotar transiciones laborales, familiares, sexuales, afectivas, etc. O sea, esa es como la receta del caos. Esto es lo que desarmaron otros países. Y la calidad, me dirán, porque si los meto a todos, ¿qué pasa con la calidad? Y yo a esa pregunta siempre le respondo esto. Los que están en celeste son los que terminan. Los que están en amarillo y rojo no. ¿De qué me sirve y qué calidad me asegura tener la mejor química o filosofía en quinto y en sexto si el 50% nunca va a llegar? O sea, ¿realmente es mantener calidad educativa, tener ciertos contenidos que solamente van a llegar a una porción muy chiquita de la población? ¿O calidad educativa sería tal vez introducir esos elementos en los currículos desde antes, de maneras más transversales, para que, por ejemplo, ciertos tipos de pensamientos se empiecen a desarrollar más transversalmente desde antes? Porque además, si pienso en los problemas demográficos que mostré en el 1, dentro de poco no va a haber gurises para que haya un profesor de filosofía para tomar quinto de bachillerato. O sea, porque no va a haber. Esto implica también que la universidad cambie, porque esto no es todo el sistema mirando cómo ir a la universidad. Esto es todo el sistema pensando cómo ir a un lugar, y esto implica que la universidad diga, bueno, ya que el bachillerato y el preparatorio no es el final de la educación media superior, porque es la educación obligatoria y tiene que tener otro objetivo, yo me tengo que encargar de preparar a los que vienen a la universidad. Este es el esquema universitario que se está adaptando actualmente. ¿Por qué se puede? Porque hoy por hoy casi todas las universidades tienen grado, maestría y doctorado. Entonces, en realidad no es que ya solo entras 4 años a la universidad y ahí te tienen que enseñar todo. O sea, se supone que vos vas a estar 10, 15, 20 años aprendiendo desde tu grado hasta tu doctorado. Entonces, los sistemas en este sentido se van corriendo. Y por último, y este es el más cortito de todos, es ¿qué aportes se podrían realizar desde la Universidad de la Educación? Que fue como la cuarta cosa que reflexioné o la cuarta pregunta. Cuando estuve viendo, por ejemplo, los proyectos de ley, tanto la ley del 2008 como la ley del 2000, como el texto del 2020 que lo arregló la LUC, ambos mandan o mandatan la creación de un instituto de educación superior, en educación. En algunos momentos se le decía el IUDE, Instituto Uruguayo, Instituto Universitario de Educación, no me acuerdo, y tuvo varios nombres. Y de hecho, cada vez que uno ve el nombre siempre hay como una preocupación por decir que es enseñanza terciaria universitaria o carácter universitario, ¿no?, de la formación en educación. Pero de hecho, cuando uno ve los intentos de los distintos proyectos que hubo por crear esto, uno siempre ve que todos los proyectos se empantanaron, y cuando se empieza a fijar qué dicen todos los proyectos cada vez que caen, llaman básicamente a 3, 4 cosas: autonomía, cogobierno, investigación, enseñanza y extensión. Entonces, eso generalmente los ha hecho naufragar explícitamente. Entonces, esto creo que nos pasa porque nosotros pensamos lo universitario de este modo, ¿no? O sea, al uruguayo le preguntás cuánta gente entra y te dice la cantidad de gente en cantidad de tribunas del Estadio Centenario, y le preguntás qué es universitario y te va a recitar esto. A 2 cosas que van a pasar. Mi pregunta es, ¿por qué? O sea, yo conozco muchas universidades en el mundo que no necesariamente tienen esa estructura. Y de hecho esta estructura universitaria que tenemos en Uruguay es una cuestión de arreglos institucionales tan azarosos. O sea, para que tengan una idea, el cordobazo, la conquista del cordobazo, en Argentina concretamente, cuando la autonomía llega a primero la Universidad de Córdoba, en realidad el gran tema fue un pacto entre un partido político y un dictador, en el sentido de, che, mi partido es aliado a tu régimen, no me jodas, dame autonomía por lo menos en la universidad. Y a Onganía le dijo, bueno, Unión Cívica Radical, la universidad es tuya, el país es mío. Y ahí nace la autonomía universitaria a nivel internacional.
Hoy día, de hecho, la autonomía universitaria está cuestionada en muchísimos lados. No voy a entrar en eso, pero simplemente voy a decir, por ejemplo, ¿estamos tan seguros que esto es lo que hace una universidad o estos son los debates que le dan densidad a una universidad? Yo me he puesto a pensar en formación docente y lo que significa formación docente. Y de hecho tienen debates propios que me parecen mucho más importantes. Por ejemplo, ¿es posible una formación docente autónoma? El otro día me puse a pensar, ¿qué pasa si el día de mañana el sistema político dice, bueno, ¿saben qué? No existe más el liceo. Ahora el liceo va a ser como la escuela, 12 años de escuela. ¿Qué autonomía tiene formación docente para decir, no, no estoy de acuerdo, no, yo voy a seguir formando profesores? O sea, ¿no hay ahí un problema entre el mandato del sistema educativo formal obligatorio y la autonomía de formación docente? Muchos creen que sí, y muchos creen que este es un límite de la formación docente. Porque si el día de mañana formación docente decide sacar de la currícula química, por la razón que sea, en teoría la educación republicana o el sistema político, ¿cómo le diría a la formación docente? No, che, necesito que formes en química. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿tiene que seguir existiendo tanta brecha entre subsistemas? O sea, la pelea entre magisterio y profesorado siempre tuvo que ver con didáctica particular contra didáctica disciplinar. Esa discusión, ¿cuándo la van a dar? ¿Cuándo la van a saldar? O sea, ya llevamos como 40, 50, 60, 70 años. Me parece como una discusión de mucho más peso en el marco de una futura universidad de la educación que discutir de verdad si cogobierno o autonomía. Porque en realidad lo que divide hoy a formación docente, a magisterio, a profesorado, a formación para formadores técnicos y asistentes sociales, no, ¿cómo es que se llama? Educador social, en realidad está dentro de la misma institución, es el mismo cuerpo, pero hay algunos acuerdos que están sin cerrar, que las consecuencias de eso son que cuando generamos la pista por la que corran los gurises, le generamos un escalón gigantesco, de una maestra a 13 docentes, porque no podemos acordar si en realidad podemos enseñar a ciertos niveles de manera general o particular. ¿Cuál es el perfil de egresado de formación docente? Es otra cosa que me preocupa, porque por ejemplo, si de verdad van a haber menos gurises y va a haber más o menos 40% menos de horas, ¿cuál es el perfil? ¿Qué hace un docente? ¿Solamente da clases? Y si solamente da clases, ¿qué va a hacer cuando no haya gurises? ¿Se va a dedicar a qué? ¿Un profesor de historia va a ir a una cátedra de historia? ¿Va a entrar en la universidad y competir con un magíster o doctor en historia? ¿Puede? ¿Para qué lo estamos preparando? Y la última pregunta tiene que ver dónde debería poder trabajar un egresado de formación docente, que a mí me parece una pregunta razonable. En un escenario donde van a haber menos pibes, van a haber menos horas y en teoría van a haber más egresados de las horas que necesitamos, ¿en qué más van a trabajar? ¿Para qué más están preparados? De nuevo, yo no tengo respuestas, yo solamente tengo preguntas, pero me parece que esas 4 áreas, o por lo menos estas 4 partes, son cosas que yo todavía no he escuchado discutir o no me ha llegado directamente tipo, che, mira, estamos pensando en esto de este modo. Por lo menos a nivel de política educativa y en lo que tiene que ver con la formación de la Universidad de la Educación. Así que en realidad yo me voy a callar, porque hablé un montón, y me gustaría escucharlos a ustedes en relación justamente a estas 4 preguntas, y puse las subpreguntas como para compartir y decir, che, no sé por dónde ir pensándolas, pero no sé, los escucho. Opiniones, insultos, fruta, escupitajos, lo que tengan. Yo tengo una pregunta. ¿Qué impacto puede tener en términos porcentuales para minorar todo esto que es tan negativo o una visión tan catastrófica? El impacto que puede tener las migraciones, por ejemplo. ¿Las? Migraciones. Baja. Uruguay es lo que se llama un país de migración transitoria. ¿Cuándo vino el grueso de la migración a Uruguay? Cuando los países centrales estaban en crisis. O sea, la crisis del 2008 y la crisis actual en Europa está generando que los destinos privilegiados de la migración estén como ocupados temporalmente y el grueso de la migración se traslada como a destinos B. Esos destinos B, cuando esos países se ponen bien, generalmente esa migración se va. Ya hemos visto ese efecto del 2011 al 2023 con migración cubana y venezolana y específicamente con el destino de Estados Unidos.
Cuando Estados Unidos mejora, la migración se va. Entonces, no es suficiente el stock de gente que entra como para cambiar las pautas reproductivas. Además, este es un patrón mundial. A menos que vengan de los países más pobres de todos, la pauta reproductiva está abajo de 3 hijos por mujer, que ya es muy bajo. O sea que ni así. Y aunque el gobierno, el Estado aplicara políticas de abrir canillas, digamos, en forma oficial, de incentivar la migración hacia Uruguay. Y mirá, Porque estos migrantes llegan, pero no es porque esté incentivado por Uruguay. y lo que pasa es que tendrías que apuntar concretamente y decir, bueno, ¿cuál es el país que actualmente tiene más hijos por mujer? Y probablemente sea Somalia, Zambia, el Congo. O sea, estamos hablando de un conjunto migratorio que vendría con un paquete complicado. O sea, no sé si es por ahí. Porque de hecho, ¿sabes qué pasa con esa gente? Cuando entran en patrones de consumo occidental, los hijos bajan a 3. O sea, eso es un efecto mundial. O sea, ni bien un país o una población entra en estado con el bienestar, los hijos hacen... Usted diría, ¿no? Tengan hijos. No, a mí me queda una... Fui a buscar porque anotaste que me consigo que cuando vos decís que cada vez, o sea, ¿qué vamos a hacer los docentes? ¿Cuál va a ser nuestra función? Lo estamos pensando desde la educación pública como una fuente de trabajo, ¿verdad? Como que si fuera una bolsa de trabajo. Y sé que acá me van a querer matar todos porque mi cargo también está acá dentro de esta bolsa. Pero ¿cuál es la función de la educación pública? ¿Generar puestos de trabajo o educar? Bueno, A mí me queda esa duda. Si yo lo pienso como bolsa de trabajo y educación pública para generar puestos y cargos públicos donde nosotros, y yo me incluyo, vamos a trabajar, igual tengo un maestro cada 3 nenes, no pasa nada y la peleo, la gremializo, la peleo, la sostengo y me busco otras cosas para hacer dentro del rol docente. Ahora, ¿está para eso la educación pública? Es mi pregunta. ¿O cuál es la verdadera función? el joven Pablo te hubiese dicho, sí, está para educar y que todos los demás no importa nada. Con más canas, lo que he aprendido es que la economía política del proceso es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que entender que en realidad los puestos de trabajo que existen son una limitante estructural. Y sabemos que la defensa de esos puestos de trabajo pueden paralizar reformas. O sea, impulse quien las impulse. O sea, yo he visto cayó por la cuestión de las horas, cayeron presidentes de secundaria de derecha a izquierda, diestra y siniestra. Entonces, hay reclamos que son transversales. Para mí, entender la economía política de este proceso, es decir, el sistema educativo en realidad tiene un objetivo superior, discutámoslo, pero está atado intrínsecamente a horas docentes. ¿Cómo podemos hacer esa transición? ¿Cómo podemos tratar de llevar las mejores condiciones? Va a haber perdedores. Pero va a haber perdedores, queramos o no, porque cada vez tenemos menos. O sea, este problema lo pudimos patear para adelante durante casi 100 años, 50 años, por algo bien simple. El sistema educativo moderno tiene 120, 150 años. Hasta los 90, la primaria, es decir, de 6 años a 12 años, no era universal. Recién logramos universalizarlo en 1990. Tener toda la gente adentro del sistema educativo es una rareza. Entonces, durante 100 años, ser docente era tener trabajo asegurado a nivel público. Eso se terminó. Y 2034 es la fecha límite en la cual las pendientes de nacimiento empiezan a indicar que va a crecer, o sea, va a decrecer más rápido la gente que nace y que entra que los docentes que egresan. Entonces, por la fuerza de los hechos, creo que vamos a tener que crear la economía política para entender justamente que la función del sistema educativo no es crear puestos de trabajo. Ahora la pregunta, porque acá está la economía política para mí, yo creo que esto se puede hacer con una propuesta incrementalista. Y voy a hacer una pregunta. ¿Tiene sentido el docente taxi? Si yo, por ejemplo, digo, va a ser una locura pensar en formar docentes de historia o en asignaturas, porque en realidad va a haber tan pocos pibes que va a ser mucho más razonable en macroáreas. Y que haya un docente de ciencias sociales. Ese docente de ciencias sociales, ¿cuántas horas va a tener en un centro? ¿Y va a tener más de un centro? ¿O ya estamos empezando a hablar de docentes centro, con toda su jornada en el centro? O sea, es un desafío, es un cambio. Por eso te digo, yo creo que la respuesta es: el sistema educativo debe educar,
Creo que esta transición hay que hacerla, creo que va a doler, pero creo que solamente se puede hacer si garantizamos que el puesto que viene después es por lo menos de mejor calidad. Por lo menos el mismo centro, por lo menos no andar picando horas, por lo menos... Yo siempre me pregunto y me imagino, ¿por qué un docente no puede, el salón no puede ser su oficina? ¿Por qué estamos acostumbrados a que el docente rote y que no rotan los estudiantes? O sea, sería muy fácil o estaría muy bueno para un profesor de las distintas materias tener tipo en su oficina no solamente su compu y sus cosas, sino también poder poner astronomía, estrellas, estoy diciendo boludeces, ¿no? Química, tipo tubos de ensayo, justamente. Pero esa forma de enseñar implica entender que va a haber menos horas y que estamos para enseñar. De eso tengo otra pregunta que me queda. Pero lo que vos me decías, la pelea por las horas y por los puestos han hecho cagar reformas. Sí. Pensándolo con una mentalidad empresarial. Sí. Una empresa, puestos de trabajo, los empleados serían nosotros los docentes. Bueno, yo he visto cerrar fábricas por la pelea de las horas. Las he visto cerrar, pierden todos. No pierde, alguien tiene que perder, dijiste vos, perdemos todos, porque perdió el dueño porque lo tuvo que cerrar, o sea que en este caso sería el país, el Estado, ¿no? Y perdemos todos nosotros porque nos vamos a quedar sin nada. Y así, vos lo mirás a lo largo de la historia, cada vez que se han peleado o sueldos o salarios sin llegar a una mediación medianamente justa y equilibrada, se termina. Porque si lo pensás con cabeza empresarial, ni el Estado ni el patrón sostiene una cosa que no te está dando rédito. Entonces, no sé si es tanto la pelea y el sostener horas o como lo estás planteando ahora. Salirnos de esa caja hermética que tenemos, que el docente enseña su disciplina. No es que no hace otras cosas, todos los docentes que estamos acá, todos hacemos otras cosas en la disciplina. Atendemos un montón de cuestiones sociales, emocionales, somos asistentes sociales, somos educadores sociales, somos gestores, somos de todo y lo hacemos, pero no está, ¿cómo te puedo decir? Lo hacemos porque sabemos que lo tenemos que hacer porque es el compromiso y después queda como implícito en la función. Yo creo que hay algo que es brutal que yo no había visto, que era esto que estoy mostrando acá. Es, hoy te está pasando que se te están vaciando los centros. Entonces hay un límite en el cual ya no es negociable. O sea, queda un pequeño bono, que yo le digo buffer, hasta 2034, porque todavía tenemos suficiente gente sin acreditar y suficiente gente adentro. Pero cuando estos tipos, los que nacieron en 2017, cuando se puso el chip, cuando esa generación entre al liceo, vamos a tener una pérdida brutal de horas. Si ahora, que faltan 10 años aproximadamente, no empezamos a pensar planes B para la formación docente, o nuevas dinámicas, pero pensar planes B, romper con dinámicas, es decir, vamos a seguir con el sistema de horas, eligiendo horas así, vamos a seguir con, por ejemplo, rotando entre escuelas, vamos a seguir formándonos en asignaturas tan chiquitas. O sea, cuando ustedes ven la cantidad de horas que se quedan afuera, o sea, en realidad pierden todos, pierden cerca del 40% de horas, pero cuando lo ven específicamente por asignatura, pierden todos. O sea, no hay nadie, no hay ninguna asignatura que, por ejemplo, miren esta, 43% ciencias del ambiente, comunicación y sociedad y geografía. 43% educación social y cívica y ciencias físicas. 40% inglés, lenguaje y literatura. Es un montón, 40% de horas. Entonces, y los profesores no tienen la capacidad de convertirse de los maestros. Y por eso ahora está pasando el magisterio y no se siente tanto porque no tenemos 300 profesores de historia sin horas. Vamos por acá, después por acá y después por ahí. Dos cosas. Lo primero es que en algunos centros educativos, esto que tú planteabas de especificidad del salón por asignatura, se ha intentado y choca con la realidad de que al armar el pool de horarios, muchas veces hay dos profesores de la misma asignatura trabajando en el mismo momento, entonces hay con dos niveles diferentes, entonces ahí hay como otro pienso que hacer de cómo lograr determinada transversalidad y poder trabajar juntos en todo caso.
Y después muchas de estas cosas relacionadas a la demografía y a las preocupaciones por el puesto laboral circulan entre nuestros estudiantes que ya saben, porque ya está pasando, que egresan y no trabajan. Y que ven hoy por hoy como una salida viable terminar aquí e irse al sur a estudiar. Entonces, en el congreso que participamos el jueves anterior, recogimos como algunas de estas preocupaciones, y una de las cosas que muy en pañales, porque en realidad sabemos que hay toda una complicación luego en el momento de ponerlo a la práctica, tiene que ver con que ya desde formación docente nos acostumbremos a pensar en una formación en didáctica en duplas, que permita que haya esta dinámica de acompañamiento, porque después tenemos otra cuestión, que los docentes de secundaria somos muy celosos de nuestro espacio y no nos gusta tener a otro docente adentro, y tiene mucho que ver con lo de cómo nos formaron. En matemática esto se ha logrado romper, en matemática trabaja en dupla, pero el resto somos un bicho aparte. Entonces, si nosotros trabajáramos con los estudiantes a lo largo de toda la carrera, acostumbrándolos a esto, habría, yo no digo que es una solución, pero por lo menos pienso que limitaría el impacto. Pero después hay otras cosas que entiendo que no es la idea de la presentación, pero hay cuestiones relacionadas a toda la carga laboral, cognitiva, emocional, que los docentes tenemos que vivir dentro de clase, que si tuviéramos a un otro con quien poder trabajarlo en forma conjunta, seguramente tendríamos mucho menos problemas de los que tenemos. Esto no lo voy a hablar ahora porque era más para mañana, pero solamente para hacer un apunte, que es, hoy yo lo dije, divorciamos el sistema educativo del sistema de protección social. ¿Por qué? O sea, ¿por qué un centro educativo, cuando lo pensamos en doble turno, no pensamos, por ejemplo, que el dispositivo centro juvenil esté dentro del liceo? O sea, no estoy diciendo en el fondo, un liceo más un centro juvenil, no la dinámica de solo pegarlos. Porque siempre que pensamos en el equipo multidisciplinario, siempre lo pensamos como un taller mecánico. Tengo un estudiante que se rompe, lo mando, que lo arreglen y que vuelva. Cuando en realidad lo que hay que pensar con el equipo multidisciplinario es cómo diseñar el aula para que el estudiante no se rompa. Pero ahí lo que hay que abandonar es el celo profesional. O sea, tengo que entender que en realidad el régimen de aula y de centro tengo que codiseñarlo con, por ejemplo, un trabajador social, entre otras cosas, para que no se peguen tiros en la puerta del liceo. Porque siempre decimos eso antes no pasaba, pasaba afuera. Sí, ¿sabes cuándo pasaba afuera? Cuando a los que le pasaba estaban afuera. Pero la otra cara de incluir adentro del sistema educativo, que también traemos los problemas de afuera para adentro. Entonces, en realidad no es que ahora ya no se respeta el adentro, es que hay gente que nunca estuvo conviviendo en un sistema que está pensado para pibes bien de 1940. Entonces, ahí hay un problema. Después Perdón que te corte así. Una cuestión, yo estoy en primaria, ¿no? Y del 2008 primaria tenía una matrícula de niños de nivel 4 a sexto en Tacuarembó, el departamento de 13.000 niños, ¿no? Hoy 2026 tenemos una matrícula de nivel 3 a sexto de escuela de 9.800 niños, ¿no? La baja eso de la matrícula, a mí siempre me gustaban los números y cuando trabajaba en otro rol, siempre lo tenía en cuenta relacionado con lo rural también, porque de 1.800 niños que había, hoy hay 900 niños rurales, ¿no? Y siempre me planteaba que la veía venir esta cuestión de que al bajar la matrícula a nosotros va a repercutir en media, seguro, ¿no? Y después la otra cuestión que vos planteás con esto de la didáctica, yo en el año 1997 me comienzo a trabajar. Me juntan los inspectores, autoridades de primaria de aquel momento y me dan la orientación de que tengo que trabajar la lengua, el cuento, la matemática, las operaciones y la lectura, ¿no? Hoy, 2026, las orientaciones de las políticas educativas siguen siendo lo mismo. Lo que me preocupa o no, a veces le veo, es de que esto a veces no va a tono con lo que pasa fuera de primaria. Y lo mismo me parece a veces con media. Digo, con respeto de los compañeros, porque no es mi espacio, pero a veces veo que hoy se juntó la astrobiología, la físico-química, la bioquímica, y por qué no se pueden esas materias
cursar en media, digo, para, no sé, porque también es cognitivamente pensar distinto. Lo más interesante, mira, dijiste muchas cosas interesantes, pero lo que más me voy a quedar, y te juro que lo voy a levantar en alguna otra charla, ¿te das cuenta que dijiste, perdona a los compañeros porque no es lo mío? El sistema educativo, pensarlo en trayectoria, es entender que en realidad nosotros tenemos que diseñarle la pista a los estudiantes para que corran mejor. Y nosotros podemos decirle a la educación media, vos, pasar de una maestra a 13 docentes, ¿no te parece una locura? Y vos me podrías decir, pero yo solo soy un maestro. Y yo podría decirte, la educación media básica rural, que existe en Uruguay hace 60, 70 años, básicamente basa del séptimo, octavo y noveno con 2 maestros. Uno en las ciencias básicas, ciencias duras, otro en ciencias sociales y humanas. Ese esquema, cuando vos lo evaluás en acreditación, pruebas PISA o lo que quieras, lo exactamente igual que a los que hacen ciclo básico normal. Es decir, si metemos a un pibe con 13 docentes durante 3 años, o si lo mandamos a séptimo, octavo, noveno rural, van a aprender lo mismo. Entonces, cuando yo digo que la pregunta sobre cómo enseñar entre magisterio y profesorado estás abierta, me estoy refiriendo a esto que vos decís, que es como, ¿cómo puede ser que yo, maestro, forme en la misma calidad del ciclo básico que vos, docente, pero básicamente no podamos dialogar sobre lo que hacemos uno y otro y cómo juntamos materias? Cuando en realidad debería ser lo mismo. La mirada tendría que ser, bueno, a lo largo de los 4 años a los 18, ¿qué pasa con el vector teórico, metodológico o de lengua? ¿Qué pasa con el vector del pensamiento numérico? ¿No? O sea, tenemos que pensarlo más en vectores a lo largo de la vida, porque tenemos que tenerlo dentro hasta los 18 años. Y para eso, hay que cambiar la perspectiva. Vos habías levantado la mano. Es muy interesante para hablar de todos los temas porque son transversales, no es solamente un tema que se podría tratar acá. Felicitaciones por el trabajo, muy gráfico y entendible. La diapositiva de la cantidad de estudiantes o de horas que se van a perder docentes proyectadas a 2034, me pregunto yo, ¿no estaría en una estructura pensada, la reducción, no estaría pensada en una estructura actual? Y relacionado con esto, o sea, estructura actual en el sentido de, también está relacionado con algo que conversaste, ¿para qué formamos en formación docente? Si es solamente para aula. Si es solamente para aula, como el día de hoy, capaz que esa reducción, si eso se diera hoy, si hoy fuera el año 2034, capaz que habría esa reducción y estaríamos todos desesperados. Pero pensando en una estructura universitaria, eso será así, porque hoy en día no la tenemos. Y si tenemos una estructura universitaria, no vamos a formar solo para dar clases, sino que también vamos a formar para investigar, por ejemplo. ¿Pero por qué? Exacto, y relacionado con eso, la pregunta que tú hiciste cuando pensamos en universitario y diste 2 opciones, yo me quedé con la que tú decías que era la mayoría. O sea, sí, ¿por qué? Porque es necesaria la investigación, que hoy en día la tenemos, pero no como universitarios, la tenemos porque algún compañero hace alguna investigación. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué eso garantiza un cambio? Garantiza un cambio porque esa reducción no sería tal al 2034. En el sentido de que la reducción sería a horas clase, pero yo no quiero formar solo para horas clase, quiero formar a un profesor que tenga 30% de horas clases y tenga otro horario para, por ejemplo, para hacer extensión, no necesariamente investigación, porque ahí va en los gustos de cada uno. No. Por ejemplo, la integralidad es parte de la universidad. Sí, pero extensión sin investigación es así. No, pero según los grados de la universidad hay extensión sin investigación. Entonces yo podría hacer extensión relacionada. Sí, el grado 2 tiene solo extensión y enseñanza, el grado 3 tiene enseñanza y investigación. Yo fui 10 años grado 2, o sea... Pero hacía la investigación, pero no por... No, pero o sea, las 3 funciones... Esa es una buena pregunta que estás haciendo. Estoy hablando del nuevo reglamento de la universidad. Te voy a contar. No, pero déjame terminar la idea. Entonces, es solamente a los efectos de pensar esa reducción al futuro, si nosotros somos universitarios, nosotros digo CFE, creo que
quizás y ojalá no sea tal en el sentido de que eso es pensando en horas clase, y yo no quiero solamente formar para horas clase. ¿Está? Estamos de acuerdo. La pregunta es, acá viene mi pregunta, que es, cuando vos pensás, por ejemplo, cuando vos ves los egresados de la mayoría de las carreras, de las carreras que consiguen trabajo en la UDELAR, muy poquitos son académicos o hacen investigación. ¿Por qué? Porque pagan mal y no hay trabajo. La mayoría de la gente que trabaja, por ejemplo, los economistas, cuando vos vas a la Facultad de Economía hay muy pocos dedicación total economistas grado 5. Hay muy pocos abogados grado 5 con dedicación total e ingenieros. ¿Por qué? Porque el mercado privado les paga 20 veces más. Entonces, en realidad la investigación está muy saturada en Uruguay. No es que vas a crear una cantidad increíble de puestos nuevos o que porque vas a investigar vas a tener como una cantera que básicamente digas, bueno, no, un egresado tiene un campo de trabajo lo suficientemente grande como para salir a investigar. Pero eso lo podemos cambiar. Bueno, Pero ¿de dónde sí. quién lo financia? ¿Quién lo paga? Ese tema? Claro, Porque y ahí hay que vivir viene de la eso. universalización. Para eso Pero ahí yo no estoy de necesitamos, acuerdo, ¿viste? ahí necesitamos la autonomía, que también diste el ejemplo para hacerlo breve, diste el ejemplo de, bueno, somos autónomos, entonces no quiero formar a química, por ejemplo, profesores de química. Pero la universidad pasa lo mismo, la Universidad UDELAR, estoy hablando. Por ejemplo, acá en Tacuarembó se creó la carrera de Ingeniería Forestal debido a que, bueno, se considera la población y la zona y las necesidades, y ahí se creó la carrera. Pero la UDELAR no tiene la responsabilidad de la docencia en la educación formal obligatoria. Esa responsabilidad solamente la tiene formación docente. Entonces, en la medida que la responsabilidad de la educación formal obligatoria la tiene formación docente, el resorte de qué tiene que estar adentro de la formación docente también es democrático y republicano. Entonces, ahí hay una tensión entre la autonomía de la educación, de la formación docente, y lo que en realidad todo el sistema republicano, a través de los resortes democráticos, te está diciendo. Pues si, por ejemplo, la Asamblea General y una reforma educativa aprobada por todo el Parlamento te dice hay que sustituir el liceo por la UTU. O sea, vos desde formación docente no podés resistirte a eso. O sea, podés combatirlo y decir, no, nosotros los docentes estamos en desacuerdo. Pero si todo el resto del pueblo está a favor, marchaste. Entonces, la universidad no tiene esa responsabilidad, porque el Parlamento no le puede decir, necesitamos miles de ingenieros. Sí, está, lo formo, te abro más, te abro una beca, pero si van o no van. Ustedes no, ustedes tienen que formar para docentes que van a dar clases en currículas que están votadas y acreditadas y habilitadas. Esa es otra responsabilidad distinta, que incluso impacta en las capacidades de la libertad de cátedra, que no es la misma. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tienen ustedes es increíblemente superior a la que tengo yo como docente. A diferencia de la UDELAR, pasaríamos a ser Universidad de la Educación, o sea que la meta de formar docentes no se va a ver menoscabada. No lo sabemos. ¿Alguna otra pregunta? Pensando en los abandonos que hay conforme pasa de la enseñanza media inferior, ¿no? ¿Cómo es el término? La media básica. La media básica y la superior, etcétera, que va aumentando ahí. Sí. Y teniendo en cuenta una cosa que es una breve reflexión, me parece que puedo estar rotundamente equivocado y decirlo con total tranquilidad. Creo yo que nos queda la idea de la educación pública como una educación inclusiva, y me parece que esa idea viene siendo cada vez más romántica que realista. Pienso que en una sociedad de consumo como la que vivimos, el trabajo es lo que incluye. Capaz que no son cosas excluyentes, digo, entre educación y trabajo, pero bueno, pero esto que decía, el gurí quiere a los 17 años, un peso, se enamora, tiene una vez y bueno, quiere laburar. Y más allá tal macana si no labura. La pregunta es, una manera de achicar un poco esto del abandono, ¿no sería mirar ese escenario e incluir cosas que sirvan para el trabajo? Porque sí, bueno. Hoy un gurí sale de sexto liceo y el término de iniciación laboral concreta, tirar un currículum, es lo mismo que tuvieron primero. Es una buena pregunta. Nosotros hemos cambiado lo que es la educación formal obligatoria. En 1940, 50 la educación era muy inclusiva porque el último nivel era primaria. Entonces,
en la medida que el tiempo pasa y vos haces que niveles superiores sean obligatorios, es menos inclusiva, porque de por sí tenés menos gente. Una explicación tiene que ver con la utilidad educativa, sí, 100%. De hecho, uno de los primeros trabajos que hicimos con un equipo de gente hace como 5 o 10 años, estuvimos 5 años buscando y viendo para qué te servía terminar el liceo. Y lo que terminamos viendo, por lo menos casi todos los datos, desde cualitativos, cuantitativos, lo que mostraban es que no se percibía una mejora salarial ni de empleo de terminar el liceo en relación a no terminarlo. Por ejemplo, lo que decía la mayoría es, mirá, fulano dejó pasado tercero, entró a cuarto y se fue, y de repente cuando yo terminé sexto, yo fui a pedir trabajo y fulano era mi encargado, porque como se fue 3 años antes, tuvo 3 años cargando bolsas, entonces cuando yo llegué con sexto a cargar bolsas igual que él, porque a nadie le interesaba un bachiller en Derecho, él que no había terminado un liceo era mi encargado. Entonces lo que me decía, yo sentía cosas locas, porque claro, ¿qué mensaje? O sea, se supone que yo había hecho esto porque mi familia me había dicho algo y no está pasando. Eso tiene que ver con que en realidad cada vez tenemos, la pregunta es, ¿para qué es la educación formal obligatoria? Yo siento que el objetivo de la educación formal obligatoria se quedó trancado en ese propedéutico preuniversitario para el que funciona muy bien, pero no ha pensado cómo decir, bueno, tenemos que ampliar y el objetivo final debe ser otro. ¿Cuál? Bueno, hay que discutirlo, todos tenemos que estar de acuerdo. Solo los docentes no pueden tener una opinión, los padres tienen expectativas sobre la educación, los estudiantes tienen expectativas sobre la educación, el sistema político, el sistema productivo, los sindicatos, todos tienen expectativas. Nunca se ha discutido y nunca se ha llegado a un acuerdo a partir de 2008 cuando dijimos, che, ¿verdad que lo obligatorio es un liceo? Y seguimos con ese supuesto de, no, bueno, si no querés ir a la facultad, anda a la UTU. El problema de la UTU, la UTU ha crecido, el bachillerato de UTU ha crecido un disparate. De hecho, cada vez hay más bachilleratos de UTU privados, lo cual es una señal de los tiempos. El problema de la UTU es que la oferta de la UTU es infinita. Y en muchos lugares lo que tenés en UTU son agujeros en bachilleratos, porque tenés ciertas propuestas y no otras. Entonces, si bien tenés la UTU cerca, tampoco necesariamente tenés lo que querés hacer. Entonces, la respuesta que en teoría creamos para que la educación no sea preuniversitaria, ni está en todo el país, ni está completa. Entonces, ¿está pensado tomar? ¿Qué? No está pensado todo mal, porque bueno, esa es la idea de mañana. La idea de mañana vamos a hablar de qué sí está bien, o qué funciona, y un montón de cosas funcionan. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos un sistema viejo. Eso es verdad, pero no comparto que el día de mañana tendríamos que pensar ya, porque es... No, mañana Mañana tengo otra charla. No, solo de trayectoria, solo de desigualdad educativa. Pero ahora es el mañana. ¿Quién está pensando en esto? En esto que te planteé, mira, yo arranqué la charla diciendo, yo voy a hacerles 4 preguntas que la he visto, que la han contestado mucha gente en muchos países, pero acá en Uruguay no se le escucha a nadie. Claro. Entonces Y ahí te sale otra pregunta. ¿Cuál? ¿Te interesa entonces la educación tanto como decir eso de la expectativa que tiene la familia, esto? Mira, te voy a contar 2 A cosas. mí me deja un vacío en el alma, ¿sabes? Cuando vos preguntás cuáles son los problemas del país, la típica encuesta, desde hace más o menos 15 años, educación generalmente está en el 4º puesto. Pero 4º puesto con el 5%, ¿no? Bajísimo. Y hay algo que es peor todavía. La reforma Rama. La reforma Rama, para bien o para mal, fue como de lo más revoltoso que hubo en una época, por la razón que sea. Cuando Rama va al Parlamento a presentar la reforma Rama frente a toda la Asamblea General, todo el sistema político solo atinó a hacerle 2 preguntas. Sobre el sistema de bandejas y sobre el sistema de licencia. ¿Qué te muestra eso? El grado de qué tan compenetrado está el sistema educativo, el sistema político en los problemas del sistema educativo. En realidad, mucho de lo que estamos diciendo, o sea, por lo menos la mayoría de los académicos en educación, es, no puede ser. La mayoría de los países están peleando la inclusión entre los pobres. Nosotros, 2 de 3 de los que echamos no son pobres. Eso es como loco. Cuando vos vas a un congreso internacional y mostrás eso, te dicen, no, eso no es Uruguay. No, respecto a la política educativa, que parece que es un motín de guerra,
gobierno tras gobierno y no como una política de Estado que tiende a unificar criterios. Por ejemplo, en secundaria es impresionante todos los años la cantidad de planes y programas que entran tendientes a esto. Entran con una plancha, paso así, te saco y te acredito y vas al mercado laboral. Voy a ser grosero, pero no creo que sepan mucho. Tienen en 6 meses, puede ser un año, no 6 meses, matemáticas, geografía, historia, inglés. ¿Qué pueden aprender en 6 meses? Inglés o matemática. Es un mamarracho en realidad. Y eso lo que está haciendo es sacando los estudiantes de los liceos. Yo trabajo en el liceo de laburo departamental y trabajo en el turno nocturno. Hace 15 años atrás, tercer año, ciclo básico, tenía 68 alumnos adentro del aula. Imagínate el 15 de marzo, 30 grados de temperatura con 63 alumnos. En primer año era más chico, pero eran más o menos unos 22, 23, en segundo unos 30. Decime un número ahora. ¿Cuántos tenés ahora? En primero, segundo y tercero. Yo te lo digo. Pero decime tú, a ver. No sé, con 15. ¿En cuál? Y yo calculo que en primero debes tener más o menos 15, en segundo un poquito más, y en el tercero 15, 10 capaz. Te digo, ¿Cuánto? el que tiene más. Tercero, 6. Segundo, 2 y primero, 3. Imagínate tener eso. Es tremendo. Es tremendo para todos. Es tremendo para el docente que dar clase en ese lugar. Es lo más desmoralizante. Es desmoralizante dar clase con dos alumnos. Porque sucede, por ejemplo, que un día está lloviendo como hoy y va uno. Pero nos pasa Y tengo 4 horas de clase con un estudiante. No sé qué hacer. Yo no sé. Se dibujo en todos colores. Pero ese programa que tenés vos, yo soy de la descentralización, yo soy docente acá. Nosotros a lo largo de estos 15 años hemos creado un conjunto de carreras estrella que en total, en promedio, tienen una matrícula de 7 estudiantes por año. Es decir, la universidad que queda al lado de línea, que trajo una torta de guita puesta ahí, no ha logrado tener la suficiente cantidad y calidad de oferta educativa, y esto se lo voy a mostrar mañana, para tener más matrícula que ustedes. En Tacuarembó, los estudiantes eligen venir a formación docente y no a la UDELAR porque tienen mucho más certeza de qué van a trabajar cuando egresen de acá. Eso no pasa en Rocha, no pasa en Rivera, no pasa en Salto, no pasa en Paysandú, pasa acá. Justamente porque me pasa... Se van y vienen para allá y vienen para acá. Entonces lo que está pasando, lo que te pasa a vos de dar clase a 3-4, me pasa a mí que le doy clases a 3-4. El tema es, ¿dónde están las instancias de conversación de esto? No. Yo no las sé, no las conozco. Por eso yo les vengo a preguntar esto a ustedes, a ver si en el Congreso... En la SATD, a nivel oficial, siempre hablamos de esto. Ponemos en los documentos de, bueno, por ejemplo, ¿qué atenta contra el liceo nocturno? Y bueno, todo el asistido, todo, una cantidad de nombres. Quieren atepearnos una cantidad de nombres que ni los acuerdo, obviamente. Y ponemos eso y eso como que cae en saco sin fondo, porque yo no veo que se revierte atendiendo las sugerencias de la TD de que estos programas atentan contra... Siempre sigue igual, aparecen nuevos programas, los directores siempre dicen, bueno, les quiero contar un programa nuevo para el año que viene, 2027, y yo, pero más, nosotros quedamos con el credo. Escuchá lo que digo vos, ¿sabés Es un lo que genera eso? sí. Agotamiento. Exactamente, Carlos, por supuesto. Pero Y va por ahí. te genera agotamiento y te genera descreimiento. O sea, cuando vas a la TD 1000 y te dicen ahora sí viene el programa posta, Sí, claro. ¿le crees? Es el factor mentiroso. Vamos porque no nos des cuenta, porque la verdad que sabemos que es una discusión como banal, porque ¿no? Hay cosas de fondo, pero siempre quedamos con ese margen de duda de para qué lo discutimos, para qué lo pusimos en el documento. Yo sé que hay gente que lo trabaja, compañeros como Silvana, que van a la TD Nacional, la RDL, y están días discutiendo allá, pero vemos que a la próxima TD sigue igual. Yo hace años que estoy con eso del nocturno, de que bueno, vamos a hacer un documento, elaborar, ahí trabajen en grupo, a ver qué podemos hacer, qué es lo que atenta de utilidad, de formación, y digo, ¿qué? Bueno, el plan 2023, ¿eh? Se fija de mesa porque siguen dividiendo en subgrupos. Pero ustedes creen que eso le pasa. Son de 30, Miren, ¿no? a mí me han contratado muchas veces como consultor desde el sistema político, desde el gobierno de la educación. He hablado con muchos consejeros, del mismo rol, distintas personas en el mismo rol, con acuerdos que vos decís, está, listo, le falta poner la firma y ya está. ¿Estamos todos de acuerdo? No, sí, estamos de acuerdo, sí. Y de repente 5 años nada, 10 años nada, 15 años nada, y de repente los ves y decís,
sí, pasa que te tapó la hora de la gestión. Es lo que dicen todos. O sea, no importa en qué nivel, o sea, hoy ANEP es una bestia de 1000 cabezas que es muy difícil de intervenir. Yo hablo más voto, más credibilidad a la palabra de los docentes, los verdaderos que saben de lo que están hablando. Entra un gobierno y borra con el codo enseguidita lo primero que hizo el anterior, y así están permanentemente. Por ejemplo, digo una por decir nomás, nunca yo lo voy a sacar, como en un momento lo hicieron, geografía del Uruguay, del marco curricular. ¿Cómo? Sí, la geografía del Uruguay. Y los padres decían, esos años están parados, cosa que es real, y sacar la geografía del Uruguay. Y eso es una bestialidad. Al año siguiente, como todo el pueblo salió a protestar, empezando por los profesores, porque hicimos esas manifestaciones, pues la geografía del Uruguay. Esas son burradas. Así han sido la mayoría de las reformas en los últimos 20 años. O sea, es esa lógica. La educación no es una política de Estado, no es una política de Estado en cuanto tanto cambia todo el tiempo, como dicen eso. Pero, y también entiendo que la voz de los docentes es muy importante, porque explico lo que dice Nelson. Que hayan 3 personas en un bachillerato, cuando tenés una oferta que en un año te da 3 años, entonces el muchacho, en el mismo liceo, es lo que decimos, es un problema de cabeza. Y andá a sacar ese programa, lo que dice el juez. ¿Por qué el muchacho no va a primero, a segundo y a tercero? Porque se entera que él puede esperar incluso 3 años. ¿Entendés? No, pero la pregunta del millón es, no, pero, este problema que me estás planteando. Sí, sí. En Argentina lo arreglaron, en Brasil lo arreglaron, en Chile lo arreglaron, en Paraguay lo arreglaron. ¿De qué? Porque ¿qué pasa? Acá el problema que tenemos es, vuelvo a decirlo, 2 de 3 que se van no son pobres. Ajá. Es decir, que el sistema, nosotros hemos generado un sistema, ¿tá?, por el cual los que terminan acreditando no son ni particularmente ricos, ni particularmente sabios, ni particularmente agraciados. Y los que no se van no son muy distintos a los que se quedan. Entonces, cuando vos decís, le genera incentivos para que salven de otra forma y no salven de la forma correcta, a los poquitos que lo hacen. Mi pregunta es, bueno, pero en realidad ¿no será que el sistema, todo el sistema de incentivos está jodido? Porque, por ejemplo, ¿cómo logró Paraguay o Perú, que son países que están en el horno económicamente, incluir a todos los no pobres adentro del sistema educativo? Ni siquiera discutió esos vericuetos. Dijo, oh, frum, no. Este sistema parceladito de horitas es una... No. ¿Cómo la gobernanza ahí de educación? Bueno, varía. Por ejemplo, en algunos es central. El gran tema de Uruguay es que Uruguay tiene una tradición de entes autónomos desde el principio del siglo XX. Entonces, primaria, secundaria, formación docente y UDELAR, hasta 1970 fueron entes autónomos. De hecho, cuando se crea la CONAE, que se crea la Ley de Educación del 71, es la primera gran batalla que dan los docentes pre-dictadura, porque les estaban quitando la autonomía, que es básicamente el mismo argumento de cuando en la LUC se pasa de los consejos desconcentrados a direcciones. También el argumento era la falta de autonomía, pero eso, en la práctica, tener entes autónomos con consejos desconcentrados, lo que genera es esto: vericuetos y programitas y cositas por las que puedes pasar acá, pero esta no funciona, entonces vamos a hacer otra por acá, pero esta sí. Entonces al final tenés un sistema de 60 años de parches. Sí, claro. Y no hay una política de Estado, eso te decía. Entonces, que convivan programas que compiten entre ellos no está bien. 15 programas compiten en la coña. Por eso sí. Otra cosa que me quedó cuando dijiste, si no se estudia más magisterio, profesorado, lo que sea, por la falta de magisterio tendría que haber cerrado en 2010. Claro, porque la cantidad de maestros que salen y no trabajan, estudian. Sí, bueno, sí, pero no sé, una referencia por Montevideo. Bueno, pero no llega sí, de acá allí, bueno, habría que estudiarlo bastante. Todavía estamos en un buffer donde todavía el maestro se puede reconvertir, el profesor de geografía no. Claro. Bueno, no sé. El profesor de geografía tiene que conseguir horas en geografía. El maestro tiene que conseguir clases. Bueno, pero por eso te digo. Pero hay cantidad de docentes, de maestros, por ejemplo, que no lo trabajan o hacen para tener ese estudio terciario que después le permite, no sé, trabajar en la Antel
en la radio Zorrilla, en la radio Tacuarembó, porque es comunicador, porque no sé cuánto. Un montón de cosas que como que es conocimiento general que te permite. Por eso digo, es una cuestión interesante. Y por último digo, falta, hay cantidad de cosas que nosotros sabemos que se pueden mejorar. Estoy con Nelson, por ejemplo, un equipo multidisciplinario, no puede haber un equipo multidisciplinario en el departamento. Tiene que haber un equipo multidisciplinario o 2 psicólogos en edición. Pero la pregunta, mirá la pregunta que hicieron, ¿cómo? ¿Como un taller mecánico? Pues, por ejemplo, tenés un estudiante, va mal y va. Sí, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿el liceo estaría dispuesto a rediseñar el esquema de aula cediendo a los docentes decisión dentro del liceo sobre, por ejemplo, los horarios? ¿Cedérselo, por ejemplo, a un maestro que sea parte de un club, un centro juvenil que se meta dentro de un liceo? ¿Realmente el docente está dispuesto a decir, bueno maestro, bueno trabajador social, bueno psicólogo, ¿cómo deberían diseñar el aula para que funcione? Yo no veo a los docentes que estén dispuestos a decirles, vengan, entren. Yo veo a los docentes que dicen, se me rompen todos estos, necesito que ustedes los arreglen para que acá funcione. Y en realidad hay un problema. Sí, te digo el aula, no es que se rompen. Llegan rotos. Se rompen por decirlo. Sí, pero llegan rotos. Yo tengo que atender a 35, donde tengo que estar en todos lados y cada uno tiene un problema. ¿Y entonces solo? Yo no soy psicólogo, no soy asistente, soy profesor. Exacto. Entonces sé lo que sé. Entonces, se puede derivar. Yo veo un chico con problemas porque estoy todo el tiempo, o está ofuscado, o está mal, o no sé qué, o se desmaya. Yo sé ahí que tengo que decir, bueno, a ver, vamos a llamar al psicólogo que está allí, a ver, que lo vea, a ver, que puede tener una salida, que puede tener un problema, viene con una cosa, con otra. Digo, en otros lugares, en otras instancias, en otras instituciones lo hacen. ¿Ah? Entonces digo, que pueden tener ese resorte de atacar el problema como para... y otra cosa. Pero no le funciona. Sí, bueno. O sea, por lo menos a nivel país no funciona. Bueno, está. Lo que funciona en general es que vos digas, bueno, ¿realmente tengo que tener un gurí esta cantidad de horas rotando entre profesores desde esta hora de la mañana sin ningún corte y sin chance de que socialicen entre ellos? Esa es la pregunta que hay que hacerse y la pregunta clave. Pues si no seguimos pensando en parches, seguimos pensando en, yo estoy 45 minutos con grupos, tengo en total 300 estudiantes, porque para tener más o menos 40 horas tengo unos 300 estudiantes. ¿Realmente creo que existe chance de formarme o que exista algo que me pueda ayudar a mí solo para atender esto? No es posible. Por eso te digo. Los sistemas educativos que han hecho es, los docentes no pueden solo, no pueden con 400 estudiantes, no pueden en formatos como los del liceo. O sea, tenemos que entender eso. El sistema de aula es lo que tiene que cambiar. Porque si no, se te van a caer ahí en la clase y no vas a solucionar. Por eso digo, tener 2 o 3 docentes allí, que uno entienda un grupo, o sea, trabajar en dupla, trabajar en conjunto, bueno, dejame que yo te haga un proyecto educativo y... Me parece que es un sistema estandarizado. No sé si estandarizado, pero digo, estamos viendo lo que tenemos en los salones. Te digo porque yo estoy discutiendo abogado del diablo, no estoy de acuerdo. Yo estoy hablando del aula. Desde el aula distinta, de acá, del liceo, del colegio, de muchos lugares. Por eso te digo, y también nos formamos... entonces digo, hay cosas que tenemos que también escuchar a los docentes porque capaz que hay algunas buenas ideas que pueden ayudar a armar una política educativa nacional, ¿no? Y no que se rompa siempre, claro, porque el político de turno es el profesor de historia, entonces no ha pasado eso. Hay más horas porque... Pero pasa algo peor. Existe el programa fulanito de tal porque lo apadrina el consejero tal de tal subsistema. Existe porque el inspector entonces apadrina. ¿Cuándo es ese momento? Antes de terminar, porque ya estamos casi terminando, quisiera compartirles, porque era como el final de la presentación de hoy, quería discutir algo que es mañana, que es lo siguiente, que es... Mañana a las 10. Sí, mañana a las 10. Sí, se da continuidad a esto. Es distinto. Para cosas similares, es bastante distinto porque está pensado para otra cosa. Pero que quedamos con cosas pegando de hoy, las vamos a preguntar.
Yo quiero darles algunas opiniones de cómo creo o cómo contesto alguna de estas preguntas. Y son solamente contestaciones como, de nuevo, ensayos. Dinámicas demográficas. Cada vez va a haber menos estudiantes, eso es un hecho. Eso no va a cambiar y no podemos exportar gente ni clonarla. O sea, va a haber menos estudiantes y eso hay que entenderlo. Es imposible seguir pensando en un sistema de asignaturas, porque hoy ese es uno de los grandes problemas para cerrar liceos o incluso para abrir nuevas orientaciones. Cuando tenés una orientación nueva, si tenés que desembarcar toda la orientación en cierto territorio, no tenés docentes a veces. Entonces, el sistema actual de cómo están armadas las orientaciones, las opciones en ese mapa y ese puzzle de horas, no parece razonable con muchísimo menos gurises. También deberíamos mirar propuestas que ya existen. Por ejemplo, los centros educativos comunitarios son propuestas que existen. La educación media básica rural es algo que existe. Son propuestas de ANEP estandarizadas que existen hace 40, 50 años, que tienen resultados increíbles y cada vez que yo de repente me acerco a decir, che, ¿por qué en primero hay 13 docentes? Dicen, no, porque es necesario. Cuando, de nuevo, sobra la evidencia uruguaya de que la educación media básica rural no tiene grandes diferencias. Entonces, de nuevo, yo creo que ese debate no es nuestro, ese debate me parece que es de la formación docente y debería ser el debate de una universidad de la educación. ¿Qué debería cambiar cuando se piensa en la educación como trayectoria? Que la educación formal obligatoria es de 4 a 18 años. No es hasta el ciclo básico, no es subsistemas por separado, es ese tramo. Y cada día tenemos que acercarnos más como a cumplir todo ese tramo. Hoy por hoy el 50% nos queda fuera. 50%. Y 2 de 3 no son pobres. Ese es un dato bastante revelador. Para mí también la educación es para toda la vida. O sea, en una población que está envejeciendo, en liceos que están quedando vacíos, hoy por hoy el sistema privado está empezando a generar algo que se llama Campus 8, que es una propuesta de reconversión de centros privados para veteranos y tercera edad. ¿Por qué? Porque es el único grupo demográfico que está creciendo, porque tenés un montón de gente que no está escolarizada, que tienen demanda educativa, entonces ya hay centros que están empezando en una reconversión hacia otros tramos etarios, justamente porque no hay pibes. Pero hay un montón de veteranos que no terminaron el liceo o distintos niveles, entonces ahí todavía hay un buffer para atajar. No sirve nada un sistema que te forme solo el 50%, de nuevo, si el 50% de la educación formal obligatoria no lo hacen, ¿a vos de qué te sirve dar las mejores obras de literatura en literatura de sexto si el 50% de la población nunca las va a leer? Hay que lograr, de nuevo, o repensar la currícula para meterlos antes, o cómo lo hacemos, pero claramente una educación de élite que filtra es una educación para poquitos. Eso no es calidad educativa. Entonces también podríamos pensar que no solamente esta idea del magisterio como que se extienda hacia secundaria, sino que podríamos pensar la idea de los profesores de secundaria extendidos hacia primaria de alguna manera. Totalmente, totalmente. Y cuando la educación técnica va a colonizar a la educación académica. Es otra pregunta que uno podría hacer. Sí, es que en realidad creo que los desafíos, o sea, esto de que exista el magisterio y el profesorado así tan separado, es una rareza muy uruguaya. Y no funciona, ya sabemos que no funciona. Los procesos vitales de los estudiantes tienen que diseñar el régimen del aula. Si el pibe se te rompe porque se levanta, porque trabaja, o sale con los amigos, o tiene una novia, llega a la 1 de la mañana a la casa, duerme 5 horas, se levanta porque tiene que encargarse de los gurises y después va a la clase, no va a rendir. Entonces, si no entendemos el régimen de la vida de los gurises, de que los gurises quieren estar en el aula porque están sus pares y que en realidad el aula no debería prohibir los pares, sino que debería pensar cómo transformarlos, pero claro, eso es un régimen de aula distinto, no puedo tener los 45 minutos ahí, pues es imposible, o sea, como lo estamos haciendo ahora es imposible. Pero eso es pensar en trayectorias. Después, bueno, sí. Yo solamente digo que en el esquema actual es imposible, yo creo que hay que cambiar la cabeza para pensar, yo no sé cuál es el esquema alternativo, porque yo no soy docente, pero sí entiendo que el esquema alternativo es lo que tienen que diseñar ustedes, pero para eso se lo tienen que preguntar. ¿Qué significa la obligatoriedad de la educación superior? Primero, que la educación formal obligatoria tiene que ser un fin en sí mismo. No puede ser que el final del liceo
sea prepararte para el principio de lo que viene. No, tiene que haber algo, tiene que existir algo que sea distinto. ¿Para qué sirve ser bachiller? O sea, ¿cuál es el objetivo más allá de la fórmula 69, ir al próximo nivel o presentarme en algún llamado público? Eso también es algo que hay que pensar. De nuevo, yo no tengo la respuesta. Creo que es una respuesta de ustedes. El objetivo del sistema educativo y el perfil del estudiante son resortes republicanos. Esto es muy importante porque la educación, la formación docente, cuando discute o cuando se discute en educación, la formación docente es muy celosa. Pero en realidad, ¿qué se quiere de un estudiante? Los padres tienen que opinar, la sociedad civil, el sistema político y los docentes. Los docentes claramente tienen la técnica, pero las expectativas sobre el sistema educativo formal obligatorio son republicanas, por lo menos en una democracia. Entonces es imposible autonomizar ese debate del resto de la gente. Eso es algo importante, tenemos que entender que la educación es para todos y es de todos. Ahí va. Es obligación del ciudadano y deber del Estado garantizar la escolarización. Esto tiene que ver con sobre quién cae la culpa de caerse. Siempre la pusimos sobre el estudiante, a veces algunos la ponen sobre el sistema educativo. Yo creo que es una responsabilidad ciudadana y ahí hay como una cuestión individual, pero también hay una cuestión sobre que tenemos que diseñar mejores sistemas. Si la pista sobre la que corren los gurises tiene de repente un barranco y una montaña, y no. Tipo, como Estado estamos siendo un poco negligentes. Deberíamos hacer más fácil el tránsito. ¿Alguna cosa más que me gustaría decir? ¿Qué tipo de aportes podría realizar la Universidad de la Educación? Creo que muchas de estas preguntas que yo les hice, en realidad, no las está discutiendo el sistema político, no las está discutiendo ningún académico, y creo que la respuesta está en ustedes. O sea, yo no tengo idea cómo tiene que hablar primaria con secundaria. Lo que sí sé es que en 1949 Julio Castro escribió un libro que se llama Tránsito de primaria a secundaria, el puente roto, donde dijo, estamos en la década del 40, empezó a entrar en el sistema educativo la clase media y el sistema educativo pensado para las clases altas no estaba pronto. Entonces están empezando a repetir y a irse. Lo que deberíamos hacer sería juntarnos y ver cómo arreglamos ese tránsito. 1949. O sea, estamos en 2026 y... Entonces, eso es un resorte de la discusión claramente de formación docente. O sea, y me parece que ahí está una de las brechas más increíbles en esto que se arma de trayectorias. Hay algo que es evidente en trayectorias. Los chiquitines casi todos terminan primaria, egresan, entran a secundaria. La transición está hecha. Se van de secundaria. Sí. O sea que sí, secundaria es la que le rompe los esquemas cognitivos a esos chiquitines. Y más que de secundaria que UTU. Sí. UTU engancha mucho más, sin lugar a dudas. Y las aulas se parecen un poco más un poco más a primaria. Qué casualidad, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién lo diría? La verdad, sorprendido. La respuesta, eso sí que la respuesta está en el aire. Yo no sé por qué quienes la tienen que hacer no la hacen. De nuevo, yo creo que a mí me parece que hay debates, creo que la formación docente en Uruguay tiene debates muy profundos que no tiene saldados y siento que está discutiendo como muletillas sobre gobernanza, autonomía, descentralización, funciones. No, y cada vez hay más cantidad de proyectos, de programas y de... Habría que inventar, ahora yo lo he escuchado, digo que se habría que ver, de crear un proyecto. No, y para mí, y desde mi punto de vista, cuanto más cosas diferentes armes, es como una piola deshilachada. No, sí. No, acá la idea es al revés, es juntar todo eso que ya está y unificarlo, porque tenés recursos mal utilizados, gente que está sobreexigiéndose sin tener logros, que se junta con el otro, del otro proyecto, y del otro, porque hay millones, haces una cosa bien hecha en lugar de 50 mucha gente sobreintervenida. Cuando vos en una misma población tenés 7 proyectos arriba, esa gente que está sobreintervenida deja de funcionar los proyectos porque los proyectos se empiezan como a mezclar entre sí. Y administrativamente, reglamentariamente, esas infinitas cantidades de proyectos y de programas que hay del gobierno, de ANE, de Codicen,
no tienen, no se pueden amalgamar entre ellos. Están limitados. Entonces, cuando querés hacer algo, utilizando 2 o 3 de esas líneas, de esas propuestas, tenés que terminar deslizándote por esos vacíos, porque si haces esto no podés hacer aquello, pero este programa te lo permite, pero el otro no, pero por ahí no podés, pero por ahí no. Entonces terminas haciendo una cantidad de cuestiones de vericuentos porque lo que querés es atender al estudiante una cantidad de cosas que no están, eso sí, escritas ni reguladas por nadie, y vas haciendo lo que podés y te cansás en doble y logras la mitad. Y un comentario que han hecho los profesores de la falta de política de Estado, de acuerdos políticos, cambio de gobierno y cambio. En realidad, es verdad eso, pero en realidad se ha mantenido en inercia, o sea, porque los cambios que han existido no han sido estructurales. O sea, creo que lo más parecido capaz que fue lo de Rama. La reforma Rama la tira el Partido Colorado. En el otro gobierno, Bonilla, que era el presidente de Codicen, tira la reforma Rama cuando hace la reforma TEMS. O sea, TEMS, el programa 2003, desarticuló el grueso de lo que era la propuesta de Rama para bachilleratos. Entonces, el propio Partido Colorado fue contra el propio Partido Colorado. Los congresos de educación que se crearon en la ley 2008, en el primer gobierno de Tabaré, se dejan de llamar al final del gobierno Mujica porque se dieron cuenta que no iba nadie. O sea, lo que estoy diciendo es, en Uruguay, una política de dos gobiernos del mismo partido muchas veces van en contra una de la otra. O sea, ni siquiera tiene que cambiar el color político. Increíble. Y a nivel de... Se reunieron una vuelta a hacer un documento, de acuerdo patente, porque aparte en colectivo docente lo habíamos comentado allí, aleluya, ¿no? Se habían reunido toda la Cámara, todo, para decir, bueno, es como un pacto de que, bueno, en la educación tiene que pasar esto, en la seguridad, y como que se iban a mantener dentro de un periodo al otro, ¿no? Como puente, como debería de ser. Pero no, lo que pasa es que no hay acuerdos, es como, ¿sobre qué? Es como, vamos a invertir, vamos a tender a invertir hacia el tanto por ciento, pero la educación... ¿A qué nivel no hay acuerdo? ¿A nivel de los académicos de los distintos partidos? No. De hecho, ¿O la ideología o a nivel directamente del sistema de los dirigentes? Mira, al inicio de este gobierno yo pude organizar con un think tank concreto un encuentro entre autoridades de gobierno. Éramos 15 personas, eran como las autoridades actuales, las autoridades salientes, era gente muy vinculada a educación. Cerrado, secreto. Tengo el documento, ese es público. Hay acuerdos. Tratamos 15 puntos y en los 15 puntos hay acuerdo. Lo que no hay es economía política. O sea, cuando vos caes al territorio y decís, bueno, está bien, el bachillerato no puede ser un fin en sí mismo. O sea, no puede ser un preparatorio para el próximo nivel. Tiene que ser un fin en sí mismo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a desarmar el sistema de opcionales. Y ahí... Entonces, sí, hay un trancazo. Entonces hay un diagnóstico real de la situación a nivel de las autoridades. Y a veces también queda esa duda. ¿Saben realmente lo que vivimos? Yo voy a contar algo hace 2, 3 administraciones, 4, 5, algunas administraciones, no quiero dar nombres. De repente es una reunión con Codicen. Codicen, presidente de Codicen, presidente de los distintos, en aquel entonces eran subsistemas, consejos. Yo hago una presentación similar a esta, donde digo, miren que la mitad de los que no terminan, 2 de 3 no son pobres. Me acuerdo que el presidente del Codicen me mira en ese momento, se queda callado y me dice, pero entonces la promesa del presidente no se va a poder cumplir. Yo lo miro como diciendo, recién te enteraste, viejo. O sea, llegás a la presidencia del Codicen y recién ahora te enterás de cuál es el estado del egreso de media. Yo creo que a nivel de técnicos, y esto doy fe de todas las instituciones técnicas con las que participo, todos tenemos el diagnóstico más o menos claro y todos más o menos tenemos claro por dónde ir. Cuando vas con el sistema político te encontrás con todo tipo de cosas. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Por qué no se escucha lo que vemos a los chiquilines que llegan a primero del liceo y no saben leer y escribir, no saben sumar y restar? No tengo idea, no tengo idea. Yo estoy de acuerdo contigo, pero está. Yo simplemente vine a hacer preguntas y a decir, estamos en el marco del Congreso, miren todas estas preguntas. Que no es culpa de primaria, ¿no? No. Porque damos fe de todo el trabajo que hace primaria
Pero Es lo que decíamos, te desgastás como docente, ¿eh? Haces y haces y haces. No, los docentes son héroes, o sea... Recibimos una población que tiene distinta. Buscando, gambeteando los propios obstáculos que que vinieron maravillosos docentes proyectos que de tenemos. Estados Unidos como hacer, ¿no? Que vinieron como aterrizando acá, territorio, a ver cómo era la educación, a ver qué se podía hacer, y también es una expectativa. Pero también está bueno, ¿qué es lo que se ve de afuera? ¿Viste que uno metido dentro de la boca siempre? Como que... Una vez yo traje unos brasileros. Una vez traje unos brasileros que no entendían por qué no había vestibular acá, porque no había prueba vestibular. Entonces dicen, ¿pero cómo que en la universidad pueden entrar gratis? Sí. Mirá, qué raro, qué sistema raro, no sé qué, Y después empiezan a ver otros números y dicen, ustedes no tienen vestibular porque los echan antes. O sea, esa es la idea que ellos se quedaron, con que nosotros los echábamos en el bachillerato. Por eso no precisábamos vestibular. Y eso es cierto, porque Chile, en los 80, tenía la misma acreditación que nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando Chile hace 10 años llegó al 90% de acreditación, la universidad pública no tenía espacio. Hoy estamos colapsando con 40% de egreso, donde egrese 20% más. Hoy la universidad no tiene espacio. O sea, no tenés aulas, no tenés espacio físico para meter esa gente. O sea que, incluso si solucionáramos este problema, estaríamos discutiendo el problema del espacio en la universidad. Es toda una locura, sí. Yo espero que las preguntas hayan servido para algo. De nuevo, jugué al abogado del diablo y la intención era eso. Y la seguimos mañana. Realmente agradecerte que estés acá, los compañeros.